Como las 9 palabras que le dices al Espíritu Santo antes de dormir renuevan tu alma. Hay un momento del día en que el cuerpo se rinde, pero el alma no. Te acuestas, apagas la luz y aún así la mente sigue repasando conversaciones, errores, pendientes, miedos. No es insomnio, es carga emocional, es el día que no terminó por dentro. Y cuando eso se repite noche tras noche, el alma comienza a cansarse de una forma que el descanso físico no logra sanar. Tal vez crees en Dios, pero llegas al final del día sin saber cómo cerrar lo que viviste. Oras, pero sigues tenso. Duermes, pero despiertas igual. No porque falte fe, sino porque nadie te enseñó a entregar el día antes de entregarte al sueño. El alma necesita un cierre, no explicaciones, necesita una postura, no un esfuerzo más. Este espacio no es para exigirte palabras largas ni oraciones perfectas. Es para ayudarte a terminar el día distinto, más ligero, más honesto, más rendido. Porque lo último que dices antes de dormir no se pierde en el aire. Se queda trabajando dentro de ti mientras descansas. El Espíritu Santo no solo actúa cuando hablas mucho, actúa cuando dices lo necesario con verdad. Y si aprendes a cerrar el día con intención, la noche deja de ser un campo de batalla mental y se convierte en un espacio de renovación silenciosa. Quédate, no para aprender una fórmula, sino para aprender a soltar. Todo comienza entendiendo algo simple y profundo. El poder espiritual de las últimas palabras del día. El poder espiritual de las últimas palabras del día. Las últimas palabras que dices antes de dormir no son un detalle emocional. Son una siembra espiritual. Cierran el tono interior con el que tu alma entra en la noche. Por eso, aunque no lo notes, muchas veces duermes con el día todavía abierto por dentro. No cerraste ciclos, no soltaste cargas, no entregaste lo que no pudiste resolver. El alma no descansa solo porque el cuerpo se detiene. Descansa cuando deja de sostener. Y lo que dices al final del día define si sigues cargando o si empiezas a entregar. No se trata de repetir frases religiosas, sino de establecer una dirección interior clara antes de dormir. Dios diseñó la noche como un espacio de restauración, no solo física, sino interna. En la Biblia, el descanso nunca fue desconexión espiritual, fue confianza, fue rendición. Cuando terminas el día hablando desde el cansancio sin entrega, el alma sigue trabajando. Cuando terminas el día hablando desde la verdad, el alma se acomoda. Las últimas palabras tienen peso porque son las menos defendidas. Ya no estás intentando demostrar nada, ya no estás resolviendo, estás siendo honesto. Y ese es el punto exacto donde el Espíritu Santo actúa con más libertad. No cuando fuerzas, sino cuando sueltas. Tal vez durante el día pediste muchas cosas a Dios, pero al final del día el alma no necesita pedir más, necesita entregar, necesita decir basta, necesita descansar en manos seguras. Y eso comienza con palabras simples que no explican todo, pero orientan todo. Cuando entiendes este principio, algo cambia. Dejas de llevar el día a la noche, dejas de acostarte con la mente llena. Empiezas a preparar el terreno para que Dios trabaje mientras tú descansas, y para confiar en eso necesitas comprender algo esencial: por qué el Espíritu Santo trabaja precisamente cuando tú dejas de controlar. ¿Por qué el Espíritu Santo trabaja cuando tú descansas? Hay una verdad que cuesta aceptar cuando estás agotado. Dios no necesita que sigas en pie para seguir obrando. El Espíritu Santo no depende de tu vigilancia constante, ni de tu esfuerzo mental, ni de que mantengas todo bajo control. De hecho, muchas de las obras más profundas de Dios comienzan justo cuando tú te detienes. Cuando el cuerpo se rinde y la mente deja de insistir, el alma queda expuesta de una manera honesta, sin defensas, sin discursos, sin simulaciones.
Y ese es un terreno fértil para la restauración. Durante el día, sostienes demasiadas cosas a la vez. Responsabilidades, emociones, decisiones pendientes, palabras no dichas, expectativas propias y ajenas. Incluso la oración puede convertirse en una forma más de esfuerzo, en un intento de resolverlo todo antes de descansar. Pero la noche revela lo que el día esconde, revela cuánto peso llevas todavía dentro y cuánta resistencia hay en tu interior. No resistencia a Dios, sino resistencia a soltar. Y es precisamente ahí donde el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar. Descansar no es abandonar la fe, es practicarla de la forma más concreta. En la Biblia, el descanso nunca fue sinónimo de pasividad espiritual. Fue una expresión de confianza. Cuando te acuestas y dejas de controlar, estás diciendo sin palabras que crees que Dios sigue presente incluso cuando tú cierras los ojos. Ese gesto sencillo, casi invisible, es una declaración espiritual profunda. Le estás diciendo a Dios: no necesito estar despierto para que tú sigas siendo Dios. El Espíritu Santo trabaja en el silencio porque el silencio no discute, no negocia, no se justifica. Durante el día, la mente argumenta, analiza, se defiende. Por la noche, cuando eliges descansar de verdad, esas barreras se debilitan. Lo que quedó sin resolver no se analiza más, se entrega. Y cuando el alma deja de resistir, la gracia puede entrar sin obstáculos, no para borrar lo que pasó, sino para reordenarlo desde dentro. Tal vez te has preguntado por qué sigues despertando cansado, incluso después de dormir varias horas. No siempre es falta de descanso físico. Muchas veces es falta de entrega espiritual. Dormir sin soltar es solo apagar el cuerpo. Dormir confiando es permitir que Dios toque aquello que tú ya no puedes sostener. El Espíritu Santo no espera que entiendas todo para trabajar. Espera que confíes lo suficiente como para descansar. Cuando comprendes que Dios actúa mientras tú descansas, algo se afloja por dentro. La noche deja de ser un espacio de lucha mental y se convierte en un lugar de cuidado. Ya no te acuestas con la presión de resolverlo todo antes de dormir. Te acuestas con la decisión de confiar, y esa decisión cambia la calidad del descanso y también la forma en que despiertas. Pero para que este descanso sea real y no solo físico, hay un ajuste necesario antes de cerrar los ojos. No todas las oraciones nacen del mismo lugar. Existe una diferencia profunda entre hablar con Dios desde el agotamiento y hablarle desde la entrega. Ese matiz, aunque sutil, define si la noche será pesada o verdaderamente restauradora. La diferencia entre orar desde el cansancio y orar desde la entrega. No toda oración trae descanso. Algunas nacen sinceras, pero dejan al alma igual de tensa. Orar desde el cansancio es hablar con Dios mientras sigues cargando todo. Es repasar el día con la mente acelerada, justificar lo que hiciste, explicar lo que no salió bien, pedir fuerzas para seguir sosteniendo lo mismo mañana. No hay mentira en esa oración, pero hay resistencia. El cuerpo se acuesta, la boca ora y el corazón sigue en guardia. Orar desde la entrega es otra cosa. No intenta ordenar el día con palabras. No busca cerrar asuntos con argumentos. Reconoce el límite sin dramatizarlo. Dice la verdad esencial y suelta. La entrega no es resignación ni abandono. Es confianza práctica. Es admitir que ya no necesitas entender para descansar. Es permitir que Dios reciba lo que tú ya no puedes llevar contigo a la cama. La diferencia no está en la duración, ni en el tono, ni en la forma. Está en la postura interior. Cuando oras desde el cansancio, la oración se convierte en una extensión del esfuerzo. El alma sigue empujando. Cuando oras desde la entrega, la oración se vuelve un descanso en sí misma. El alma se sienta, respira, baja la vigilancia, deja de anticipar. Esa postura cambia la noche,
Aunque el día haya sido difícil, orar desde la entrega implica renunciar a la ilusión de control. No es decir todo está bien, sino decir hasta aquí llego hoy. Es dejar de revisar mentalmente lo que no resolviste. Es aceptar que hay cosas que no se aclaran con más palabras, sino con silencio confiado. El Espíritu Santo no necesita explicaciones largas para actuar, necesita espacio interior. Jesús nunca enseñó a orar desde la presión. Invitó a los cansados a descansar. La entrega es obediencia silenciosa. Es decir, con pocas palabras, lo que el corazón ya sabe, aunque le cueste admitirlo. Hoy fue suficiente. Hoy no doy más. Hoy te lo entrego. Y cuando esa verdad se dice sin defensa, algo se afloja por dentro. Esta forma de orar cambia la relación con la noche. El sueño ya no llega como escape, sino como consecuencia natural de haber soltado. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no todo depende de ti. El alma deja de vigilar lo que no puede controlar y se permite descansar sin culpa. Cuando la oración nace de la entrega y no del cansancio, el descanso deja de ser frágil. No depende de que el día haya sido bueno, depende de haberlo entregado, y ese gesto, repetido, enseña al alma a cerrar ciclos internos antes de dormir. Para eso sirven las palabras justas, no palabras mágicas, sino direccionadoras. Palabras que no cargan el día a la noche, sino que lo cierran con confianza. Las palabras que cierran el día sin llevarlo a la noche. Hay días que no se cierran solos. Aunque el cuerpo se acueste, el interior sigue abierto. La mente repite escenas, el corazón vuelve a conversaciones, el alma carga emociones que no encontraron lugar durante el día. Cuando no hay un cierre consciente, todo eso se filtra a la noche. Y la noche, en lugar de restaurar, se convierte en un espacio donde el alma sigue trabajando en silencio. Cerrar el día no significa negar lo que ocurrió, significa decidir qué haces con ello. Las palabras que dices antes de dormir no tienen la función de explicar el día, sino de soltarlo. No revisan, entregan, no justifican, confían. Son palabras que no buscan entenderlo todo, sino colocar cada cosa en el lugar correcto antes de descansar. Muchas personas llegan a la cama con el alma en guardia porque nunca dijeron basta, nunca marcaron un límite interior, nunca entregaron lo que no podían resolver. El Espíritu Santo no necesita un resumen detallado del día, necesita un corazón que deje de llevarlo consigo a la noche. Las palabras adecuadas no cargan memoria, crean espacio. Y ese espacio es esencial para el descanso real. Decir pocas palabras con verdad es una forma de cerrar puertas internas que no deben quedarse abiertas mientras duermes. No es un ritual vacío ni una repetición mecánica. Es un acto de cuidado espiritual. Es reconocer que hay cosas que no deben acompañarte al sueño. Culpa, exigencia, preocupación, autoacusación. Nada de eso fue diseñado para pasar la noche contigo. Cuando eliges bien las palabras finales del día, el alma recibe una señal clara. El día terminó. Ya no hay nada que vigilar. Ya no hay nada que sostener. Esa señal es profundamente liberadora. El cuerpo se relaja porque el alma deja de estar en alerta. Y cuando el alma se relaja, el descanso se vuelve más profundo, más reparador, más verdadero. Estas palabras no cambian los hechos, pero cambian la postura interior frente a ellos. No borran lo vivido, pero lo colocan en manos seguras. El Espíritu Santo actúa con mayor libertad cuando el alma deja de revisar y comienza a confiar. No porque ignore la realidad, sino porque deja de resistirse a ella.
Cerrar el día de esta manera no sucede de forma automática. Es una decisión consciente. Es elegir no llevar a la noche lo que no puede resolverse en ese momento. Es aceptar que hay tiempos para pensar y tiempos para descansar. Y la noche fue creada para lo segundo. Cuando este cierre se vuelve habitual, algo se transforma por dentro. El alma aprende que no necesita resistir hasta el final del día. Aprende que puede soltar sin perder control. Aprende que descansar no es irresponsabilidad, es sabiduría espiritual. Y cuando esa resistencia cae, comienza un proceso silencioso de renovación. Porque la verdadera renovación no empieza cuando fuerzas el descanso, sino cuando dejas de luchar contra él. Eso es lo que ocurre cuando el alma deja de resistir. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a restaurar con profundidad lo que el esfuerzo nunca pudo sanar. Cómo el alma se renueva cuando deja de resistir. La resistencia desgasta más que el problema mismo. No es lo que viviste durante el día lo que agota el alma, es la lucha constante por controlarlo todo, incluso cuando ya no puedes hacer nada más. Resistir es seguir empujando pensamientos, revisando decisiones, anticipando escenarios, cargando culpas y expectativas cuando el cuerpo ya pidió descanso. El alma, en ese estado, no duerme. Permanece en guardia, como si algo dependiera todavía de ti. La renovación comienza cuando esa vigilancia interna se suelta. No cuando todo se entiende, sino cuando aceptas que no necesitas entender para descansar. El Espíritu Santo no renueva al alma que pelea, renueva al alma que confía. Confiar en la noche significa dejar de empujar la mente, dejar de discutir con los recuerdos, dejar de exigirte respuestas que no pueden llegar a esa hora. Es permitir que Dios toque lo que tú ya no intentas sostener. Cuando el alma deja de resistir, ocurre algo silencioso pero profundo. Las preguntas no desaparecen, pero pierden peso. Las emociones no se borran, pero se ordenan. La tensión no se niega, pero deja de dominar. Es un reacomodo interior que no se fuerza, que no se acelera, que no se controla. Sucede cuando eliges descansar con honestidad, no con explicaciones. Resistir es seguir cargando como si todo dependiera de ti. Entregarse es permitir que otro cargue por ti. Y ese cambio de postura transforma la noche. El descanso deja de ser solo físico y se vuelve interior. El alma empieza a recuperar fuerzas porque ya no está defendiéndose de nada, no está probando nada, no está justificándose. Simplemente descansa. Muchas personas confunden resistencia con responsabilidad. Creen que soltar es descuidarse, que descansar es rendirse, que confiar es perder control. Pero en la vida espiritual ocurre lo contrario. La resistencia prolongada endurece, la entrega sincera restaura. Dios no trabaja mejor cuando estás tenso, trabaja mejor cuando estás disponible. Cuando el alma deja de resistir, la noche cambia de función. Ya no es un espacio para repasar errores ni para anticipar problemas. Se convierte en un lugar de cuidado. El Espíritu Santo no utiliza la noche para acusar, sino para reordenar, no para castigar, sino para sanar lo que quedó expuesto durante el día. Este gesto no siempre produce un alivio inmediato. A veces la primera noche solo trae silencio, pero el silencio también es una forma de descanso cuando no está cargado de lucha. Y cuando este gesto se repite, noche tras noche, la renovación se acumula, no como una emoción intensa, sino como una estabilidad nueva que empieza a acompañarte también durante el día. Poco a poco, notas que reaccionas distinto, que ya no te llevas todo a la cama, que el cansancio no se convierte automáticamente en angustia, que puedes detenerte sin miedo. Eso no ocurre porque los problemas desaparecieron, sino porque el alma aprendió a no resistirse cuando llega el momento de descansar.
Y cuando el alma aprende a soltar así, se vuelve capaz de algo que antes parecía imposible, dormir sin respuestas, pero con paz. Esa es una de las señales más claras de que la renovación ya está en marcha. Dormir sin respuestas, pero con paz. Hay una idea silenciosa que mantiene al alma en tensión cada noche. La creencia de que solo se puede descansar cuando todo está resuelto. Como si la paz fuera una recompensa por haber entendido, aclarado o cerrado cada asunto del día. Pero esa idea no viene de Dios. La paz no nace de tener respuestas, nace de saber en quién descansas cuando no las tienes. Dormir sin respuestas no es resignación ni descuido. Es discernimiento espiritual. Es reconocer que hay preguntas que no se aclaran con más pensamiento, sino con confianza. El alma que insiste en comprenderlo todo antes de descansar permanece activa, vigilante, rígida. La que acepta no saberlo todo, pero confía, se relaja. Y esa relajación no es debilidad, es fe vivida en lo cotidiano. La noche no fue creada para resolver, sino para restaurar. Cuando llevas preguntas sin soltar a la cama, esas preguntas se vuelven ruido interno. No te permiten bajar la guardia. El Espíritu Santo no te pide que apagues tu mente a la fuerza. Te invita a cambiar el lugar desde donde miras lo que no entiendes. No desde la ansiedad, sino desde la entrega. Dormir con paz no significa que los problemas desaparezcan. Significa que dejan de ocupar el centro. Ya no dictan el ritmo del corazón ni condicionan el descanso. Puedes acostarte sabiendo que algo sigue pendiente, pero sin sentir que tu descanso depende de resolverlo ahora. Esa es una libertad profunda que solo nace cuando confías de verdad. La paz nocturna es una forma silenciosa de fe. No se expresa con palabras largas ni con emociones intensas. Se expresa cuando dices por dentro: hoy no puedo más, y eso está bien. Mañana será otro momento. Ahora descanso. Ese acto sencillo desarma la tensión acumulada del día y permite que el alma se coloque en una posición segura. El Espíritu Santo no trabaja mejor cuando estás inquieto. Trabaja mejor cuando estás disponible. Y la disponibilidad más honesta muchas veces aparece cuando admites que no tienes respuestas, que no sabes qué hacer todavía, que no entiendes todo. En lugar de pelear contra esa realidad, la entregas. Y al entregarla, algo cambia. Dormir sin respuestas pero con paz reordena la relación con el futuro. El mañana deja de ser una amenaza que debes controlar desde la noche. Se convierte en un territorio que confías a Dios. Eso libera espacio interior. El cuerpo duerme, la mente se aquieta y el alma deja de anticipar escenarios que no puede resolver ahora. Este tipo de descanso no llega siempre de inmediato. A veces la primera noche solo trae silencio, pero ese silencio ya no es tenso, no está lleno de lucha, es un silencio acompañado. Y cuando el silencio deja de ser una carga, se vuelve restaurador. Con el tiempo, descubres que esta forma de dormir no solo mejora la noche, también transforma el día. Te despiertas con menos peso acumulado, con más claridad emocional, con una sensación discreta de estar sostenido. No porque tengas respuestas nuevas, sino porque descansaste en el lugar correcto. Y cuando este gesto se repite, noche tras noche, algo se construye dentro de ti. No una emoción pasajera, sino una base estable. Ese es el efecto acumulativo de terminar cada día de la misma manera. Un efecto silencioso, constante, que va renovando el alma sin hacer ruido. El efecto acumulativo de este gesto, noche tras noche. Una noche puede aliviar, pero no siempre transforma. La transformación real ocurre cuando el alma aprende a terminar el día de la misma manera una y otra vez, no con esfuerzo, sino con intención.
no buscando sentir algo especial, sino eligiendo soltar. Ese gesto repetido, aparentemente pequeño, va reeducando el interior de una forma profunda y silenciosa. Al principio, tal vez no notes grandes cambios. Duermes un poco mejor, te despiertas un poco más liviano. Pero con el tiempo, algo empieza a acomodarse dentro de ti. El alma deja de vivir en estado de alerta constante. Aprende que hay un cierre seguro al final del día. Aprende que no necesita mantenerse tensa para sobrevivir. Aprende que puede confiar sin perder control. Este efecto acumulativo no se construye con emociones intensas, sino con estabilidad. Y la estabilidad es una forma madura de sanidad. Poco a poco, notas que durante el día reaccionas distinto, no porque los problemas desaparecieron, sino porque ya no los cargas de la misma manera. El peso no se acumula hasta la noche porque sabes que habrá un momento para soltarlo. La repetición crea un lenguaje interno nuevo. El alma comienza a reconocer el final del día como un lugar seguro. Ya no teme la noche, ya no la vive como un espacio donde todo vuelve, la vive como un lugar donde todo se ordena. Esa expectativa cambia la forma en que atraviesas el día, porque sabes que no tendrás que llevarlo todo contigo hasta dormir. Este gesto constante también disminuye la ansiedad anticipatoria. Dejas de vivir el día con la presión de resolverlo todo antes de acostarte. Sabes que hay cosas que pueden esperar. Sabes que hay cargas que no te corresponden durante la noche. Esa conciencia te permite vivir con más presencia y menos urgencia. El efecto acumulativo no promete cambios rápidos ni soluciones inmediatas. Promete algo más confiable. Un corazón menos rígido, una mente menos saturada. Un descanso que empieza a restaurar no solo el cuerpo, sino también la forma en que te relacionas con tus pensamientos y emociones. Cada noche se convierte en una pequeña corrección de rumbo interior. Con el tiempo, el alma deja de resistir incluso antes de llegar a la cama. Aprende a soltar durante el día porque sabe cómo termina la noche. Ese aprendizaje es profundo. No depende de circunstancias externas. Depende de una práctica interior sencilla y constante. Este efecto también fortalece la fe de una manera muy concreta. No una fe basada en discursos, sino en experiencia. Experimentas que Dios cuida cuando tú sueltas, que nada se desmorona porque descanses, que el mundo no depende de tu vigilancia. Esa experiencia repetida noche tras noche construye confianza real. Y cuando esa confianza se establece, el descanso deja de ser solo una consecuencia del cansancio. Se convierte en una elección consciente, en un acto espiritual que no necesita explicación. Ahí ocurre algo aún más profundo. El descanso deja de ser solo descanso y se convierte en comunión, en un lugar donde Dios y tu alma se encuentran sin palabras. Cuando el descanso se convierte en un acto espiritual, llega un momento en el camino interior en el que el descanso deja de ser solo una respuesta al agotamiento y se convierte en una decisión consciente. Ya no descansas únicamente porque el cuerpo no puede más. Descansas porque eliges confiar. Ese cambio es profundo. Dormir deja de ser una necesidad biológica y se transforma en un acto espiritual silencioso, una forma concreta de decirle a Dios: no necesito vigilar la noche para que tú sigas obrando. Cuando el descanso se vuelve espiritual, deja de ser huida. No es desconexión ni evasión, es comunión sin palabras. Es permitir que Dios cuide aquello que tú decides soltar. El alma no se apaga, se acomoda, se apoya, baja la guardia sin miedo, deja de anticipar el mañana y se permite habitar el presente con calma. Ese reposo no es vacío, es confianza activa. Este tipo de descanso reordena el interior de una forma que el esfuerzo nunca logra. Te recuerda que no todo depende de tu claridad, de tu fuerza, de tu control. Hay cosas que solo se restauran cuando dejas de intervenir. Durante el día,
La mente quiere dirigir, corregir, prever. En la noche, cuando eliges descansar con intención, permites que Dios trabaje sin interrupciones, sin defensas, sin explicaciones innecesarias. Dormir como acto espiritual no te vuelve irresponsable, te vuelve humilde. Reconoces que tienes límites y que esos límites no son una amenaza, sino una invitación. Una invitación a confiar, a soltar, a dejar de cargar lo que no te corresponde en ese momento. El Espíritu Santo no te pide que resuelvas el mañana antes de dormir, te pide que entregues el hoy. Cuando el descanso se vive así, el día siguiente comienza distinto, no porque los problemas desaparecieron, sino porque tú estás más centrado, más entero, menos fragmentado. Te levantas con una estabilidad interior que no viene del control, sino de haber descansado en el lugar correcto. El alma, al sentirse cuidada, ya no reacciona con la misma tensión. Este descanso espiritual también cambia la relación con el tiempo. Dejas de vivir con la sensación constante de atraso o urgencia. Comprendes que hay un ritmo que no depende de ti y que respetarlo es parte de la fe. La noche se convierte en un espacio sagrado, no por rituales, sino por postura interior. Es el momento en que eliges no seguir empujando. Muchos creen que descansar así es perder intensidad espiritual. En realidad, es todo lo contrario. Es una fe más madura, una fe que no necesita probar nada, una fe que confía incluso cuando no ve. Dormir se vuelve un acto de entrega diaria, una forma sencilla y profunda de decir, hasta aquí llego hoy, ahora confío. Cuando el descanso se convierte en un acto espiritual, el día ya no termina en agotamiento, termina en refugio. El alma reconoce que hay un lugar seguro al que puede volver cada noche, y esa certeza cambia todo. Cambia la forma en que atraviesas el cansancio, la incertidumbre y el silencio. Ese reposo consciente prepara el corazón para el último paso del camino. No una técnica nueva, no una palabra más, sino una decisión final. Terminar el día en manos seguras, sin prisa, sin miedo, sin resistencia. Terminar el día en manos seguras. Hay algo profundamente sanador en saber cómo termina tu día. No en términos de resultados, ni de logros, ni de lo que quedó pendiente, sino en términos de refugio. Terminar el día en manos seguras significa que no te acuestas defendiendo nada, ni explicando nada, ni sosteniendo lo que ya no puedes. Significa que llegas al final con verdad, no con tensión, con entrega, no con resistencia. Durante el día, el alma aprende a sobrevivir. Se adapta, se endurece, se acelera. Pero la noche no fue creada para sobrevivir, fue creada para descansar. Y descansar no es simplemente apagar el cuerpo, es saber dónde colocar el peso que llevas. Cuando no sabes dónde termina tu día, lo terminas dentro de ti, y eso cansa. Pero cuando sabes que tu día termina en manos seguras, algo se acomoda por dentro. Terminar el día en manos seguras no significa que todo salió bien. Significa que todo fue entregado. Las alegrías, los errores, las dudas, los silencios incómodos, las decisiones mal tomadas, las palabras que no dijiste y las que dijiste de más. Nada se queda contigo por obligación. Todo es colocado en un lugar donde no necesitas vigilarlo más. El alma reconoce cuando está protegida, no porque todo esté claro, sino porque ya no está sola. Esa sensación no siempre viene como emoción intensa, muchas veces viene como alivio, como una respiración más profunda, como un cuerpo que finalmente se suelta en la cama, como una mente que deja de repasar. Esa es la señal de que el día terminó en el lugar correcto. Dormir así no cambia mágicamente las circunstancias, pero cambia la forma en que las atraviesas. Te levantas distinto. No necesariamente con más energía física,
pero con menos peso acumulado, con una claridad suave, con una certeza discreta de que no estás caminando solo. Esa diferencia es profunda, aunque no sea ruidosa. Terminar el día en manos seguras también redefine la confianza. No es una confianza teórica, es práctica. Es confiar cerrando los ojos. Es creer dejando de vigilar. Es fe vivida sin discursos. Cada noche en que eliges terminar así, refuerzas un mensaje interno. No todo depende de mí, no todo me corresponde, no todo debo cargarlo hasta mañana. Este gesto sencillo, repetido, transforma la relación con Dios. Ya no es solo el Dios al que buscas cuando necesitas algo, sino el Dios en quien descansas cuando ya no puedes más. El Espíritu Santo deja de ser solo una presencia para el día y se convierte en el cuidado de la noche, en aquel que vela mientras tú duermes. Terminar el día en manos seguras también sana la relación con uno mismo. Dejas de exigirte ser perfecto. Dejas de castigarte mentalmente antes de dormir. Aprendes a tratarte con la misma misericordia que dices creer. El alma, al sentirse acogida, ya no necesita endurecerse para sobrevivir. No todo se resolvió hoy, y está bien. No todo se entendió, y está bien. La noche no exige respuestas, exige confianza. Y cuando eliges terminar el día así, no estás escapando de la realidad. Estás colocándola en el único lugar donde puede descansar sin romperte. Eso es lo que renueva el alma. No una frase mágica, no una emoción pasajera, sino una práctica constante. Cerrar cada día en manos seguras. Saber que hay un lugar donde el cansancio no es problema, donde la fragilidad no es amenaza, donde el silencio no es abandono. Cuando aprendes a terminar el día de esta manera, algo queda claro. El descanso deja de ser un paréntesis y se convierte en un hogar, y un alma que tiene hogar, incluso en la noche, comienza a renovarse de verdad.